Bienvenidos a En Palabras Simples, en el especial por el Día del Periodista Ecuatoriano. Cerramos nuestra serie de entrevistas conversando sobre el ejercicio del periodismo cultural. Hoy nos acompañan Clara Medina y Lola Márquez, periodistas de Guayaquil, para reflexionar sobre cómo se ejerce hoy el periodismo cultural, recordar sus inicios y dialogar sobre las nuevas formas de difusión en tiempos de tecnología y redes sociales. Bienvenidos a En Palabras Simples. Estamos llegando al cierre del mes de enero, un mes dedicado a reflexionar sobre el periodismo ecuatoriano desde sus distintas miradas. Cerramos este ciclo conversando desde el arte y la cultura, ese espacio donde el periodismo se convierte en memoria, sensibilidad y pensamiento crítico. Hoy nos acompañan Clara Medina y Lola Márquez, dos periodistas que han hecho de la cultura una forma de narrar la ciudad y el país. Gracias, amigas, por estar aquí. Gracias, Olga, por invitarnos para conversar de un tema que nos apasiona. Y es un gusto estar también con Lola en esta conversación. Así que será un diálogo a tres voces. Hoy, qué hermoso, sí, diálogo a tres voces. Ahí, mi querida Lolita, gracias también por estar acá. Gracias a ti, Olga, que nos convocas. Estamos entre amigas que hemos compartido parte de las trayectorias profesionales y siempre es un gusto pues reencontrarnos, ¿no? Así es, totalmente. Y bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos están siguiendo a través de este programa En Palabras Simples. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco con Clarita. ¿Y en qué momento decidiste que el arte y la cultura serían el eje de tu trabajo periodístico en Guayaquil? Yo creo que desde muy joven, cuando yo ingresé al telégrafo, a Diario El Telégrafo, a inicios de los 90. Yo ya llevaba una inquietud por la cultura y el arte, pero llegar a un periódico me hizo reafirmar esa vocación. Y ahí me encontré casualmente con Lola Márquez, que para entonces dirigía la sección cultura del Telégrafo, y yo empecé a conversar con ella, ahí nació la amistad. También me di cuenta cómo era que se trabajaba en el área cultural desde un medio de comunicación, y con mis inquietudes que ya llevaba, más lo que vi en el trabajo que se hacía en el medio de comunicación al que llegué, me fui interesando y decidiendo y pensando que yo quería hacer eso, que en adelante ese sería mi camino. Lolita, yo te recuerdo que desde varios medios también, entonces yo me pregunto y ahora para recordar, ¿desde qué medios o espacios comenzaste a ejercer entonces el periodismo? Bueno, sí, yo empecé en Diario El Telégrafo. Mira, el Telégrafo en el año 88 se reabrió después de que estuvo unos años clausurado. En ese año fue adquirido por la familia Antón y gerenciado por el doctor Henry Rath, y nuestro director era el doctor Roberto Hanse. Con ellos se inició una nueva etapa en el año 88 y es Del allí donde yo telégrafo. ingreso, porque em, ellos contratan una camada de nuevos periodistas, de nuevos profesionales, gente que estábamos con poco tiempo de habernos graduado, y precisamente recuerdo que todas las páginas ya estaban cubiertas y una de las pocas que faltaba era la de cultura. Y a mí me entrevistó el doctor Henry Rath y él me encargó que le lleve una agenda cultural, mi propuesta de agenda cultural para la página. Entonces yo se la llevé al día siguiente
Y él se sorprendió mucho porque me dijo, hoy han venido algunas personas, pero les he dicho a algunos periodistas, tráigame una propuesta y no vuelven nunca. Entonces, resulta que yo sí fui y le llevé, ¿no? Mi propuesta de cómo me parecía a mí que podía ser lo que en esa época era la agenda o la cartelera cultural. Y así fue que me contrató y ya me quedé ah, en el Telégrafo iniciando esta página cultural diaria, ¿no? Que era todo un reto también. Hacer propuestas en el periodismo y más aún en aquel tiempo, ¿cómo se veía la ciudad en aquel momento en los temas culturales? Mira, el Telégrafo era un diario que había tenido una larga tradición de periodismo literario, de periodismo cultural, además de, por supuesto, toda la línea editorial y todo el trabajo informativo en las otras áreas que tiene un diario, como son lo político, lo económico, incluso la crónica roja y todo eso. Pero em, acá teníamos el reto de cómo damos un giro a eso, ¿no? Porque ya no era el Guayaquil de Medardo Ángel Silva, no era el Telégrafo de Abel Romeo Castillo, ni de Edargo, que fueron figuras emblemáticas del telégrafo de antaño, de los orígenes, pues que de la familia Castillo, ¿no? Que fueron los dueños originales del diario, y que además es el decano de la prensa nacional, porque es el diario más antiguo del Ecuador y uno de los más antiguos de Latinoamérica. Entonces, había que replantear eso y bueno, pues la ciudad tenía otro movimiento, ¿no? Estaban todavía activando algunos locales, teatros que ya no existen, por ejemplo, como eran el mismo Humoresque, el Candilejas, eh, unas salitas que en algún momento del grupo Vanguardia mismo, o sea que en algún momento fueron parte de un movimiento, ya en ese todavía se alcanzó algo de eso, ¿no? Pero ya había también otro movimiento en lo literario, estaba Miguel Donoso Pareja en Guayaquil haciendo talleres con los que después han sido algunas figuras emblemáticas de nuestra literatura. Regresó Lucho Muecay de México y fundó prácticamente la danza contemporánea en Guayaquil, que acá prácticamente no estaba dentro de los estudios ni las prácticas de la gente que estaba dedicada a la danza. Entonces, sí había ya un movimiento que era muy distinto y ese era el que nosotros tratábamos de reflejar en las páginas diarias del diario, del Telégrafo específicamente. Recordar incluso el teatro de Pipo, ¿no? Pero también Pipo tenía dos Pipo. carátulas acá al sur de la ciudad, Ujú. donde era prácticamente su misma casa, pero en la planta alta él acondicionó una salita. Y por cierto, a mí me da pena porque esa casa está abandonada, yo paso a veces por allí y ya no hay nadie, ha sido rescatada, debería ser un patrimonio de esta ciudad, ¿no? Pero Totalmente. sí, es complicado. Clarita, ¿tú momento empezaste a trabajar después de esa experiencia que tuviste en contacto con Lola? Bueno, todo ahí entra el gusto y la casualidad, digamos, algo así. Cuando yo ingreso a El Telégrafo, ingreso no como periodista, yo ya estudiaba periodismo, estaba ya en los últimos años de la carrera, pero entré como correctora de pruebas. Entonces, desde ahí, el corrector de pruebas es el que recibe todo el material que escriben los periodistas y entonces empieza a corregir la ortografía o la concordancia y ahí uno se da cuenta de quién escribe bien y quién escribe mal. Entonces el departamento de corrección de pruebas hace como una categorización del periodismo, de los periodistas de la redacción. Y Oye. entonces
todos queríamos, decíamos, ¿quién escribe bien? Lola, Lola escribe bien. Y además no solo que escribía bien, sino que los temas eran interesantes. Y bueno, para mí por lo menos me resultaban interesantes, entonces yo siempre estaba en contacto con Lola. Llega un tiempo en que Lola se va, renuncia y no sé dónde se va. Creo que a el universo, no tengo idea. Pero bueno, la cosa es que Lola se va del telégrafo Mm. y la sección cultura, que se llamaba sección, pero la hacía una sola persona, que era Lola, entonces, que era una página completa diaria, quedó acéfala, ¿no? Oh, Entonces, como que eventualmente la continuó haciendo a la par que dirigía Matapalo Fernando Balseca, pero como que Fernando tenía otras actividades que hacer, entonces no, la página definitivamente no podía tener continuidad eh, con la salida de Lola. Y entonces ahí es que entro yo en escena. Como yo ya había tenido unos acercamientos, a mí me gustaba y todo, yo misma voy donde el subdirector del telégrafo a decir, a ver, subdirector, yo quiero hacer periodismo cultural, deme la oportunidad. Entonces, y él como que me mira y que era el licenciado Fernando Aguayo, era el subdirector. sí lo recuerdo. Se sorprendió, le gustó la idea de que sea lanzada y que quiera hacer una página cultural, pero lo primero que me dijo, usted no tiene ninguna experiencia, nada. Entonces, ni siquiera he hecho periodismo. Entonces, bueno, yo digo, pero me dice, pero como que practique y todo, y vamos a ver qué tal le va. Y entonces yo continué en el departamento de corrección de pruebas y a la par hacía cosas, temas para cultura y así. Hasta que llega un momento en que Fernando Aguayo me dice, no, sí, sí, está bien. Entonces definitivamente ya la voy a cambiar de departamento y usted va a pasar a cultura y ya no va a estar en corrección de pruebas. Entonces eso fue una transición que se dio de manera paulatina y desde entonces continué en esa senda. Luego me cambié a El Universo y continué también ya en la línea de periodismo cultural. Es más, cuando ya voy al Universo, ya tenía el antecedente del telégrafo y cuando me cambié al Universo, claro, ya andaban buscando una periodista especializada en cultura y me llevan, voy yo al Universo porque ya tenía el perfil de periodista cultural. Increíble, basado en esta historia que cuenta y precisamente nos dejas intrigados a dónde te fuiste, porque nadie sabía. Mira, en esa época existía una fundación que se llamaba Fundación Nuestros Jóvenes. Y esta fundación había empezado un proyecto súper interesante con los actores y directores chilenos Alejandro Pinto y Mirela Tironi. Y ellos crearon el proyecto que se llamaba Monitoría Teatral. Y reclutaron un grupo de jóvenes actores y actrices que eh, iban a empezar una formación en teatro. Y ese proyecto, esa fundación necesitaba asimismo una comunicadora eh, especializada en cultura. Y me hicieron una buena oferta, incluso económica, mejor que la del telégrafo, y entonces yo decidí irme, ¿no? Ajá, entonces ahí pasé a trabajar un tiempo con lo que era Fundación Nuestros Jóvenes, que tenía base en Quito, y lo que después también Alejandro Pinto fundó como Arte América. Oh, ya. ¿Y en qué momento tú pasas a la revista Vistazo o directa o a otro medio de comunicación? Después de que se cierra Fundación Nuestros Jóvenes y que ya prácticamente me quedo casi que sin trabajo, entonces fui al Universo y ahí fui también a trabajar en periodismo cultural, pero también hacía lo que para
en tiempo se llamaba la sección Vida y Estilo. Entonces también ahí abordaba temas que estaban relacionados con educación, con temas sociales. Ahí hice de todo un poco. Me acuerdo que hasta me tocó hacer el seguimiento del caso de Lorena Bobbitt, ¿no? Por ejemplo. Pero fundamentalmente mi trabajo era en el área del periodismo cultural, también en el Universo. En el Ujú. universo. Y se encontraron nuevamente, se reencontraron, era en el mismo tiempo en el que tú fuiste al... No, Ah, Clara ok. entró después de que yo salí. Ajá. No, Después ya me fui al diario Hoy, que tenía aquí en Guayaquil una redacción también. Entonces ya me fui al diario Hoy, después del diario Hoy ya me fui a la revista Vistazo. Ahí ya uno va peregrinando. va en el peregrinaje periodístico. Pero ahí, Clarita, en el tiempo que viviste la transición, se va la periodista que estaba encargada de la página cultural y Ya. luego entre que asumes tú y que eso se queda ocupando otros titulares, me imagino, otros espacios. Y porque después de eso viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que a veces el periodismo puede llegar a ser subestimado frente a otras áreas informativas, inclusive? El periodismo cultural. Cultural. Eh, bueno, generalmente en las redacciones se cree, y eso no ha cambiado pese a que ahora tenemos un periodismo digital, seguimos pensando que las áreas importantes son la política, la economía, ahora la crónica policial, que es todo la crónica roja que dirige Son las todo. portadas. Ya, pero estos temas culturales siempre están como rezagados, como que son menos importantes. Y Ujú. probablemente, si no hubiera sido el área cultural, yo creo que el licenciado Aguayo no se hubiera decidido por ponerme, sí, de aceptarme como para que continúe por la senda del periodismo cultural. Tal vez hubiera dicho, si hubiera sido política o economía, no, pero es que usted que es muy amateur, o sea, no tiene la experiencia. Por eso, tal vez me dieron la oportunidad, pero también yo he aprendido que más que la formación, es importante la autoformación. El que quiere algo, lo aprende, Aprende. estudia, lee, se mete. Y yo, modestia aparte, creo que ese es uno de mis casos. Yo y muchos de los periodistas culturales nos tocó autoformarnos, porque al menos en nuestra época se salía de las universidades con el título genérico de comunicador social, licenciado en comunicación, licenciado en periodismo, pero no había estas menciones o especializaciones que sí hay en la actualidad. Actualmente hay ya licenciaturas en periodismo cultural o menciones, hay masterados y entonces ya hay un saber más Más especializado específico, que claro. no fue nuestra época. Entonces, en nuestra época tuvimos que autoformarnos y nos formamos con el acierto, error y con la experiencia de cada día y Eh, con las ganas enormes de conocer, de aprender, y creo que así era el periodismo, por lo menos en la época que yo comencé. ¿Qué pierde la ciudad, qué pierde el país cuando el arte y la cultura no tienen un espacio sostenido dentro de los medios? Mira, lamentablemente los directivos de las redacciones no logran dimensionar la importancia de tener un espacio dedicado a la cultura de manera activa, de manera preponderante. Eh, Creo que ha habido épocas en que han tratado de darle un poquito más de presencia y eso siempre ha dependido de los editores generales, de los directores de las redacciones. Es según esa visión de quien está frente a una redacción
la persona que va dando la pauta de en qué medida el periodismo cultural en este caso tiene mayor o menor presencia, ¿no? Y eso ha hecho pues que tengamos buenas épocas, pero también otras áridas, ¿no? Que realmente no se ha banalizado el trabajo del periodismo cultural y muchas veces pues se lo confundió con farándula, con entretenimiento de día a día nada más, pero sin ahondar en nada. Entonces, en ese sentido, pues yo sí soy una convencida de que el lector, el televidente ecuatoriano tendrían una mejor percepción de su propia realidad o de la cultura, la identidad propia, si el periodismo hubiese apostado un poco más por la cultura, ¿no? Como una expresión que nos abarca a todos y que, como llaman ahora, es transversal. O sea, realmente lo encontramos en todo, porque decimos que cultura es todo, cultura es como hablas, es como escribes, es como te vistes, qué lees, qué no lees, si vas al cine, si no vas al cine, qué es lo que ves cuando vas, qué comes, qué te pones. O sea, realmente tenemos el tema de la cultura atraviesa todo, ¿no? Permea todo. Y en ese sentido, pues, termina el periodismo cultural en realidad es amplísimo. Habría que hacer mucho más que lo que se hace, ¿no? A partir del arte, de la música, de la cultura en general. ¿Tú crees que eso permitiría entender mejor los conflictos sociales y políticos del país? Por supuesto que sí, e incluso creo que tendríamos otra concepción de la sociedad, porque actualmente cuando prendemos la televisión o incluso en redes sociales, miramos, lo que vemos es muertes, sicariatos, asesinatos, violencia, conflicto, y entonces tenemos una sociedad saturada. Pero a la par que sucede todo esto, que es totalmente verdad, totalmente cierto, vivimos en una sociedad violenta, conflictiva, ahí sucede la cultura. Está todos los días germinando la cultura y el arte. Y entonces tenemos gente haciendo cultura, haciendo arte. Y lo lamentable es que esto pasa de manera clandestina, casi que clandestina, porque no salen los grandes medios de comunicación, a veces ni siquiera en las propias redes sociales, salvo que hay alguna gente interesada en eso, pero la sociedad se está perdiendo de esto. Es decir, algo que puede ser difundido de manera amplia, conocido de manera amplia, consumido, no se lo está haciendo porque no se lo representa, no se lo presenta ni difunde. Y a mí me parece que esta es una gran pérdida para la sociedad. Entonces, creo que desde los medios de comunicación habría que replantearse. Actualmente está muy en boga eso de las métricas y de cuántas vistas tiene cada noticia. Y entonces, porque alguien se interesa en una noticia determinada, creen que por ahí hay que seguir. Y entonces si la gente le gusta el chisme, la farándula y lee, los medios interpretan que eso es lo que le gusta a la gente y hay que seguir con lo mismo. Si es que entonces no es así, yo creo que hay temas por los que los medios tienen que apostar y probablemente tienen poco público porque no se los difunde, pero en el momento que comiencen a difundirlos, habrá interés. O sea, no les gusta probablemente porque no se lo difunde.
Entonces, lo que uno no conoce, no lo puede amar. Y entonces, todo, volvemos a esta clandestinidad prácticamente en la que se desenvuelve el quehacer artístico y cultural del Ecuador. Totalmente, ya que tocas precisamente esas nuevas formas de comunicarnos, Lolita, frente a la actualidad, ¿cómo cambiamos o cómo se dan estos cambios? ¿Representan un peligro o un beneficio para el periodismo cultural? Eh, eh, bueno, si hablamos de la presencia de redes, por ejemplo, redes sociales, ahora el TikTok y tantas maneras en que ahora la gente pues busca el YouTube también, acuérdate que tenemos los YouTubers, los famosos influencers que están siempre yendo, cada cual buscando su línea, ¿no? De cómo ser un paradigma para gente joven, sobre todo, porque yo creo que las redes principalmente están dirigidas a querer poner a la gente joven ante la situación de considerar que si tú estás en las redes, pues sí estás en algo, sí existes, sí eres parte del mundo. Si no estás en las redes, pues realmente prácticamente que desapareces, no existes. Y en ese sentido, aunque las redes tienen su lado positivo, por supuesto que lo tienen, no vamos a decir que no. Nosotras mismas en este momento podemos estar en contacto porque hay una posibilidad tecnológica que nos pone en contacto a pesar de que estamos en tres sitios distintos, ¿no? Incluso en dos países distintos. Y sin embargo, podemos estar en esta conversación, pero las redes le crearon a la gente una falsa idea de que todos tenían derecho a decir cualquier cosa, a decirla de la manera que quisieran y de que la superficialidad se hiciera la reina de las redes, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro que una cosa es el periodismo, una cosa es la información, otra cosa es la opinión personal. Hay gente en redes que es seria, que da un criterio, que está primero forjándose una opinión y después expresándola, pero sobre todo lo que abunda en realidad es la superficialidad y a veces la prepotencia de creer que cualquiera puede decir cualquier cosa y que está bien porque eso es libertad de expresión. O sea, tenemos una confusión tan grande entre lo que es ser una voz crítica, fundamentada, frente a lo que simplemente decir lo que a uno se le ocurre, ¿no? Porque le parece. eh, y eso ha hecho pues que el periodismo trate, yo veo que los medios tratan también de entrar, han entrado en las redes también, precisamente porque si no entraban los medios a las redes, las redes estaban simplemente en las manos de muchos de ese ejército de idiotas, como decía Humberto Eco, ¿no? Entonces ya los medios también tienen su ventana en las redes, ¿no? Y para poder informar con la propiedad que tiene el periodismo, que hay gente que puede tener buena voluntad o no le interesa tener buena voluntad, simplemente incluso reportar, porque hay mucha gente que reporta cosas, que está pasando por la calle y hay un accidente y hace la foto, hace el video y dicen, ve, acá hay un accidente en tal parte y parece que hay un par de muertos, yo no sé, nada más.
pero eso no es hacer periodismo tampoco. Hay mucha gente que cree que porque reporta algo ya está haciendo periodismo y eso no es de ninguna manera así, ¿no? El periodismo siempre va a tener unos parámetros que si no se consideran, si no se respetan, no puede ser considerado como tal. Entonces ahí tenemos estas redes tan abiertas, tan infinitas, que nos abocan a todo, de todo, todos los días. Totalmente, y sabes que tú me haces acordar que hace muchos años, en el año 2007, 2008, tuve la oportunidad de escuchar a periodistas que hablaban ya de esa situación, precisamente de la que tú mencionabas, el teléfono con una cámara y la posibilidad de tener una información inmediata frente a lo que un medio de comunicación podía hacer hasta que llegaba la cámara, hasta que llegaba el camarógrafo y hacían un en vivo, qué sé yo. Siempre ya empezaba a tomar como partido, ¿no? El estar haciendo de reporteros de la calle, que al final creo que también en algún momento los mencionaron así, pero se fue perdiendo. ¿Tú crees que el periodista como profesional fue perdiendo terreno frente a esto? ¿O cuál fue realmente la situación que detona todo esto? Yo creo que sí ha habido una pérdida. Me parece que si nos es que es como la evolución del periodismo. Yo por lo menos recuerdo, no porque lo viví, pero antes de que existieran las escuelas de comunicación en las que ya mi generación ya se formó, e incluso una anterior generación a la mía ya se formó como en una escuela de comunicación, pero mucho antes de eso el periodismo lo hacían los escritores, los intelectuales, los abogados, y las redacciones estaban llenas de estos señores que no eran periodistas y que probablemente no sabían que era un leak, pero automáticamente lo hacían. Entonces ellos tenían conocimiento, intelectualidad, profundidad. Cuando llegan las escuelas de comunicación, tenemos periodistas que saben muchas cosas técnicas, pero también les falta un poco de profundidad, porque esa intelectualidad fue reemplazada por los periodistas, ahora sí, profesionales. Y resulta que ahí estábamos más o menos tratando con los periodistas profesionalizados. Y la irrupción de la tecnología ha hecho que cualquiera ya, que cualquiera se sienta periodista, que tenga a la mano la inmediatez, que diga lo que no contrasta, o sea, el contraste de fuentes es importante. También la honestidad con que se trabaja. Más que la objetividad en periodismo es importante la honestidad con que se trabaja. Y creo que eso se ha ido perdiendo. Entonces, de manera que lo que yo veo es una gran pérdida en el periodismo mundial y por supuesto también en el periodismo ecuatoriano, porque también vemos que este periodista un poco ecuánime, un periodista que sabía que su compromiso era con el periodismo, se está perdiendo. Tenemos ahora periodistas militantes, periodistas que opinan y hay una mezcla de géneros. Ya se ha perdido la frontera entre la información, la opinión, lo que la verdad, la mentira, los hechos reales, los hechos falsos. Entonces vivimos en un entrevero que realmente hace difícil la profesión periodística que se quiere ejercer como realmente corresponde. Porque tenemos todos estos pseudo periodistas que están ejerciendo lo que debería ejercer el verdadero periodista. Entonces vivimos una época como muy confusa de la comunicación. Yo lo siento así, por lo menos.
es el gran problema de la actualidad. Eh, no sé si Lola Lola de quiere pronto tiene, abordar, aportar, continuar exacto. con, con esta visión del periodismo. Claro, es que precisamente el estudio de la profesión ahora incluso ha variado un poco, ¿no? Yo creo que en las universidades les siguen enseñando ciertas cosas básicas a los estudiantes. Hay conceptos que no varían, lo que tiene que, qué es información, qué es noticia, cuáles son los géneros periodísticos, cómo se abordan. O sea, hay cuestiones que son básicas que yo creo que siguen siendo como el fundamento de la profesión. Pero hoy en día, por ejemplo, tú encuentras que la mayoría de los periodistas quieren, que los estudiantes de periodismo, lo que quieren es tener pantalla, salir en televisión, que se los conozca. Eh, Son pocos los que le apuestan al periodismo escrito, por ejemplo. Eso es una cosa que en algún momento a mí me llamaba mucho la atención, porque yo veía que los estudiantes de periodismo se deslumbraban por la cámara y querían pues hacer eso, reporterismo para televisión, que por supuesto está muy bien también. Afortunadamente, los canales lo que no han perdido son los espacios informativos, ¿no? Siguen siendo esenciales los noticieros, pero allí también nos encontramos, por ejemplo, con esta triste realidad de que la cultura no tiene espacio en los medios televisivos, por ejemplo. No encontramos programas culturales, no encontramos propuestas alrededor del tema de la cultura, del libro, del cine. No hay. Lo que se presenta fundamentalmente tiene que ver con política, con deportes. Deportes sigue siendo, por ejemplo, uno de los reyes de los medios de comunicación. O sea, puede que no haya páginas culturales, pero páginas para el deporte hay, y no una, hay dos, hay tres. Entonces, en ese sentido, pues yo lo que diría es que más bien el periodismo cultural se ha abierto un poco el espacio en redes. Para eso ha servido un poco las redes. Hay gente que tiene sus propios espacios dedicados a lectura de libros, análisis de libros, a hablar de cine, hablar de autores, de épocas que tienen que ver con la cultura, un poco con la historia. En ese sentido, yo creo que sí el periodismo cultural ha ganado un poco el espacio en las redes, más que en los medios tradicionales. En los medios tradicionales cada vez es más minoritario el espacio que se le da a la cultura. Y en radio ni se diga, pues en radio prácticamente no hay espacios culturales. Hay uno que otro por ahí eh, intento de tener una ventana radial de unos pocos comunicadores, pero el grueso de los medios tradicionales ha marginado bastante al periodismo cultural. Ustedes pasan de ser las personas que están generando, creando el contenido del periódico para en la parte cultural. Ya vieron en carne propia lo que pasa el gestor cultural frente al periodista que está haciendo en la página de cultura. Lolita Clarita, que han estado en esa otra parte también de la página, ¿no? Eh, yo creo claro, ha sido una experiencia porque después de haber trabajado en medios de comunicación tradicionales, en medios de comunicación impresos y cubrir el área cultural,
De pronto ya estoy trabajando en una institución cultural y haciendo gestión cultural, y entonces estoy como del otro lado que tú dices. Antes yo cubría esas noticias y ahora culturales, y ahora estoy generando esos espacios. Em, el cambio ha sido excelente. Estoy muy contenta de esta nueva faceta que no se contrapone con la de periodista, sino que más bien se complementa, y yo creo que a nivel personal significa un crecimiento para mí. Porque las dos temáticas hacen que me vaya como nutriendo de mayor conocimiento y de experiencia. Luego, ¿qué es lo que pasa? Ahora que estamos de este otro lado, nos damos cuenta de que hay esta falencia en los medios de comunicación. Pero también yo digo, claro, todo ha evolucionado y probablemente tenemos esta mentalidad de cómo era en el siglo XX el periodismo cultural. Entonces lo que tenemos que pensar es, a ver, ¿de qué manera hacemos periodismo cultural también en el siglo XXI con las herramientas que nos da la tecnología actual? Y eso es lo que hay que aprovechar más. Yo desde la gestión cultural aprovecho las redes sociales. Yo me muevo también en redes para poner los contenidos y eh, estoy pensando siempre en que, claro, cómo nos vinculamos con la tecnología, de qué manera le sacamos provecho también, e incluso estas cosas que a veces pensamos que son banalidades, cómo desde esta actualidad, cómo desde estas tendencias que puede haber, le buscamos el lado más profundo o el lado reflexivo, ¿no? Hay un periodista que se llama Jorge Carrión, que tiene un decálogo de periodismo cultural, y entonces dice, a ver, periodismo cultural no es lo que creemos que es periodismo cultural. Entonces, a ver, repensemos el periodismo cultural. Y a mí me gusta mucho eso. Y entonces también dice, el periodismo cultural no es lo que te gusta a ti o lo que me gusta a mí. El periodismo cultural es más generoso. O persigan las tendencias, porque luego, o pónganle ojo a las tendencias, porque las tendencias son cultura también. Entonces, todo esto que vive la sociedad, lo que tendríamos es que mirarlo de mejor manera, analizarlo, y creo que a veces ahí es que fallamos como periodistas, que dejamos pasar esto, o en los medios de comunicación pensamos que eso no es importante y están poniendo su ojo en otros aspectos. Eso, vuelvo, Lola. Lolita. Sabes que yo creo que pasar de hacer periodismo cultural a hacer gestión cultural, lo que hizo fue alimentar a la una de la otra. Y la gestión se ha alimentado mucho de haber hecho previamente periodismo cultural, porque cuando en el caso nuestro has hecho primero periodismo y después haces gestión cultural, resulta que tú ya tienes un bagaje, porque ya conoces a la gente, ya conoces los temas, ya tienes las fuentes, ya tienes toda una mochila llena de conocimientos que te llevan fácilmente hacia la gestión cultural. Entonces, yo sí creo que en el caso de Clara y yo, que hemos hecho las dos cosas, hemos hecho periodismo cultural, hemos hecho gestión cultural, eh, hemos tenido esa suerte, ¿no? De poder alimentar, retroalimentar recíprocamente esas dos cosas. ¿Se imaginaron en algún momento estar en esa otra parte, en hacer la parte de gestión? En principio, así de entrada, yo creería que no, no, no,
de entrada uno no está pensando. Mientras estás haciendo periodismo, no estás pensando, uy, esto me puede servir para después yo hacer este otro tipo de trabajo que tiene que ver ya con la gestión cultural propiamente dicha. No, porque uno está en cada etapa como concentrado en su etapa, ¿no? Pero cuando ya te ves profesionalmente abocado a pasar a la otra área, tú dices, ah, bueno, aquí qué interesante, porque ya tengo una base que no Ujú. es que la he estado construyendo para ir hacia la otra etapa, sino que como que casi naturalmente la fuiste incrementando, la fuiste nutriendo y llegado el momento está al servicio de la otra etapa. Y eso sí ha sido bien interesante. Eso sí ha sido muy bonito, ¿no? Porque eh, cuando me tocaba coordinar ferias del libro, por ejemplo, en Guayaquil, desde el Ministerio de Cultura, yo ya conocía a los autores, ya tenía idea de los temas, trabajábamos con un equipo que entendía también por dónde teníamos que ir y eso fue interesantísimo. Y después hacer la otra parte ya propiamente acá en el museo, en el caso del MAC. La verdad es que todo se va dando así como un poco concatenadamente, ¿no? Sin que lo hayamos estado Sin que se haya planificado. mentalizando de una manera muy racional. Todo se fue dando, ¿no? Y eso también ha sido muy interesante. Muy interesante, claro. Y Sí. en el caso de Clarita, llevando al tema, continuando con el tema del periodismo cultural, ¿tú crees que en algún momento eso incomoda al poder? ¿Tú crees que a través de la actividad cultural y el expresarlo a través de los medios, hay algún tipo de incomodidad? ¿De qué manera de pronto los han vivido? ¿Hay alguna experiencia en relación a eso? No, no, yo no he vivido así como protagonizado, no he visto, pero sí he visto a lo largo de las coberturas periodísticas que sí ha habido una especie de censura para el arte sobre todo, ¿no? Em, Porque al poder sí le incomoda que cualquier poder, de cualquier tipo, ¿no? Siempre que alguien ejerza poder, le incomodas que lo critiquen. Y entonces creo que desde el arte, desde las manifestaciones artísticas en general, se ha sido crítico, se ha Mm. sido crítico en el país y hay algunas historias de censura. Entonces, de manera que yo sí creo que el arte incomoda al poder. Entonces, porque se tiene esta creencia de que el arte debe ser bonito, decorativo, para que nos alegre el espíritu, pero cuando el arte se vuelve crítico, cuando las manifestaciones artísticas y culturales ponen el dedo en la llaga, entonces ya al poder no le gusta. Realidad han sido bastante incómodos en su momento, pero ¿qué opinas tú respecto a la incomodidad del arte frente a los gobiernos, a la política inclusive? Sabes que lo estamos viendo todo el tiempo. Ahora mismo en Cuenca hay una Bienal Internacional de Pintura Ujú. aquí y hay una instalación que tiene censura, que está precisamente, no lograron cerrar la exposición, no la han cerrado, no ha permitido la organización de la Bienal que el poder desde el Estado cierre una exposición que tiene que ver con un tema muy sensible de los últimos tiempos, hace un año acá en el país, como es el tema de los 4 niños de las Malvinas. Ujú. Y ese tema que es abordado artísticamente por un creador visual de Quito, eh, por ejemplo,
es una piedra en el zapato que es otro de los ejemplos de cómo el arte, y entiendo, porque yo no la he visto, a pesar que estuve en la Bienal de Cuenca, pero no pude ver esa obra, pues son 15 sedes, entonces no es tan fácil ver toda la Bienal de una. Me gustaría volver así corriendo porque solo hasta fin de mes creo que está la exposición en Cuenca, donde está esta instalación, donde hay una propuesta audiovisual del artista respecto del tema, y es una propuesta artística. O sea, así como el periodismo tiene su propuesta informativa y de análisis, los artistas también tienen una propuesta que tiene que ver directamente con una expresión de ese tema en términos de arte, ¿no? Y nosotros tenemos muchos ejemplos realmente de cómo el arte puede ser muy, muy incómodo para las élites o para el poder o en el momento pues en que ponen el dedo en la llaga, en que son realmente críticos, en que tienen una mirada aguda respecto de ciertos temas, van a tropezarse con la resistencia de estos grupos hegemónicos que van a querer obstaculizar estas expresiones. Y te digo, lo seguimos viendo, o sea, sé no solo Ecuador, hay muchos ejemplos en muchas partes del mundo en que el arte, los artistas tienen un punto de toque eh, con los que detentan el poder, ¿no? Clarita, y precisamente y a partir de esto, ¿qué responsabilidades entonces tiene quien escribe sobre arte y cultura en la construcción precisamente de esa memoria colectiva? Yo creo que la responsabilidad primera es de dar cuenta de lo que sucede realmente en la sociedad en la que habita. Entonces, yo creo que el periodismo cultural tiene una deuda con la cultura del Ecuador. Y los medios de comunicación deberían replantearse esa forma en que actualmente están operando. Y creo que ellos mismos se están perdiendo, pero además hay una pérdida para la sociedad. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad del periodismo? Informar, analizar, exponer, mostrar, yo creo, y dar también cabida a una diversidad de voces. Una diversidad de voces, ¿para qué? Para que esta sociedad sea más armónica, más tolerante, y creo que más inclusiva. Entonces, a veces se obnubilan porque alguien piensa de esta manera. Desde entonces el poder está desde una forma de pensar religiosa o una forma de determinado tipo de familia, o hay diversas formas que entonces como que pensamos que hay una sola manera de ser, y creo que no. Entonces, la diversidad, esta posibilidad de entendernos a pesar de las diferencias, creo que todo esto se puede construir a partir del periodismo y del periodismo cultural. A través del arte también se puede entender esto. Y otra cosa, ser reflexivo, ser crítico, ¿no? Creo que es importante que la sociedad aprenda a ser más crítica. Creo que si la sociedad tuviera mayores herramientas, mayores elementos, incluso tuviéramos mejores presidentes, porque tendríamos una capacidad de discernir mejor a nuestros gobernantes, porque creo que estamos fallando como electores. Lola, en relación a lo que dice Clara, de esa deuda que tenemos, es porque finalmente dentro de quienes dirigen los medios de comunicación no han podido mirar eso que ella está mencionando, ¿no? Que es la importancia de poder mostrar.
a la comunidad, desde el mismo arte y desde la misma cultura, una forma de hacer noticia, no solamente como lo que tú mencionabas, lo bonito, o como en algún momento me decían cuando iba a algún medio de comunicación a decir sobre algún tipo de actividad que se iba a realizar, que decían, ay, aquí tenemos la noticia refrescante. O sea, no, no somos hielitos ni refrescos, somos instituciones que están precisamente promoviendo, era lo que se decía en ese momento, ¿no? Estamos promoviendo el que la noticia también se vea desde esta arista, ¿no? Y aquí quiero, sí, es esa forma de pensar que a veces se tiene, que, ay, la nota de color, la refrescante, y entonces muchos noticieros cierran con una nota viral. Y otra Ujú. cosa, oye, por lo menos yo digo, a mí no me gusta esto de lo viral, porque es como que si en esta época que hay tantas posibilidades de diferenciarnos y de ser bastante originales, todos quieren uniformarse, viralizarse. Yo creo que la potencia está en la diferencia y no en la uniformidad. Y eso tiene que entenderlo el periodismo, que tienen que entenderlo desde los medios de comunicación. Cuando uno pone una noticia, pones y ves 100 medios tienen lo mismo. Sí. El chisme, ahorita son los Beckham, de todo su problema familiar. Tú ves todos los medios de comunicación, todos tienen lo mismo, Nacionales pero ni internacionales. siquiera están pensando en diversos enfoques, porque de pronto puede estar la noticia, pero ¿cómo la enfocan? ¿Cuáles son las aristas desde las que entran al tema? Creo que no, no pasa. Entonces, a ver, atrevámonos a ser distintos. Creo que en periodismo eso es muy importante. Lolita, Bueno, sí, mira, yo creo que frente a los temas así muy, muy recalcitrantes, frente a los temas que nos impactan, que nos tocan realmente de una manera más directa, eh, ha habido ya la necesidad de confluir, de cerrar filas con no solo el periodismo, o sea, empiezan a activarse también otras instancias de la sociedad, ¿no? Que los derechos humanos, que las feministas, que los ecologistas, eh, los activistas sociales. Todos de alguna manera han ido como tratando de agruparse para hacer más fuerza, porque el tema también es cómo nos vamos empoderando, ¿no? Yo creo que también hay que ir como buscando estas alianzas estratégicas, como en algún momento las han llamado, para poder llegar así a tener una voz más potente, ¿no? Entonces, yo creo también que la sociedad en conjunto, no solo los artistas, no solo los periodistas, sino la sociedad en conjunto desde diversas instancias, que llegamos a un punto en común, que estamos de acuerdo en defender ciertas causas en, y en tratar también de defendernos de este avasallamiento que es la política y quienes detentan el poder desde un, un espacio que termina queriendo ser preponderante, hegemónico, y el resto simplemente aceptar. Entonces, no, precisamente porque no queremos ser solo los borreguitos que aceptamos todo, tenemos que buscar ese punto de reflexión, de crítica y de alianza con otros sectores también, ¿no? Yo creo que la sociedad cada vez va más hacia ser un poder o un empoderamiento a partir de la confluencia de varios sectores.
Y a propósito de esto que mencionas, que más allá del periodista, de la gestión cultural, es la gente, ¿no? Las personas a quienes va dirigido finalmente el mensaje, tanto a nivel periodístico como también la acción que se genera a través de la gestión cultural. ¿Tú crees que eso que ocurría, porque yo sí creo que hay un antes y un después, quizás la pandemia hizo una diserción, ¿no? Y creó esta división de qué pasaba en el 2020 para atrás y qué pasa desde el 2020 hacia adelante. ¿Qué tanto podemos mirar en retrospectiva y esos eventos culturales que en su momento fueron considerados como importantes en el país? ¿Tú crees que siguen teniendo esa vigencia, siguen teniendo ese impacto, han sido suplantados por otras acciones y otras actividades? ¿Cómo miran ustedes esto hacia el futuro de tanto de la cultura dentro de una ciudad y del periodismo y de la gestión como tal? Clarita y Lolita y quien desee primero, porque estamos No acá. sé, no sé si quiere decir algo clara. Bueno, yo lo que te puedo decir es que yo creo que hay actividades y caminos que se emprendieron desde antes de la pandemia y que siguen siendo válidos, siguen teniendo su vigencia, siguen siendo importantes para la sociedad, que hay cosas que todavía se sostienen, ciertas ferias del libro, la misma Bienal de Cuenca que ha tenido una renovación, yo creo que sí ha tenido una renovación, un enfoque hacia ver el arte de otra manera. Eh, hay cosas, salones de arte que también han buscado renovarse, que el Mariano Aguilera, que tiene nuevas modalidades. Hay caminos ya andados que siguen siendo válidos. Creo que algunos se han ido quedando un poco anquilosados, pero otros han buscado cómo tener otra visión. La pandemia sí influyó, por supuesto, en el reordenamiento de las actividades, ¿no? Esto de habernos metido un buen tiempo en la virtualidad hizo pues nos retara a ver cómo seguíamos sobreviviendo en circunstancias tan adversas como las que tuvimos cuando estuvimos en el tiempo de la pandemia. Pero sí creo que realmente no hemos asimilado todas las lecciones. Yo Ujú, creo que tendríamos que haber salido más renovados, más fortalecidos, con una resiliencia, como la palabra se puso tan de moda, la resiliencia, la resistencia. Tendría que habernos dado más herramientas, pero el ser humano está en un punto muy complejo. Yo creo que este siglo XXI, del que solo hemos andado un cuarto de siglo, nos está abocando a muchas realidades muy vertiginosas, ¿no? La misma inteligencia artificial, que se aplica en todo y para todo, que ha trastornado todo, hace que estemos frente a una cierta indefensión, si se quiere, ¿no? O sea, si antes nos faltaban ciertas herramientas, ahora quizás algunas nos sobran, digo yo, porque tenemos tantas, pero no las sabemos usar para el bien común, para el bien de la humanidad. Entonces, aunque tenemos más recursos, también tenemos más destrucción, ¿no? Destrucción a todo nivel, social, material, económico. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa del tiempo actual que nos toca vivir, ¿no? Es muy complejo y uno se pregunta a veces qué hacer, para dónde voy, porque
el mundo se volvió vasto, amplísimo, pero asimismo muy peligroso. Ujú. Clarita. Sí, estaba pensando en que la pandemia fue una experiencia extrema. Em, Personas de mi edad nunca habíamos vivido algo similar. Y esto que ya tenemos bastante tiempo sobre el mundo, sobre la Tierra, pero fue una experiencia realmente aterradora, fuerte, que pensábamos, después de esto nada será igual, porque esto nos va a transformar, nos va a cambiar. Y pensábamos que nos iba a cambiar para bien, pero yo creo que la realidad nos muestra que después de 5 años ya nos olvidamos y hemos ido incluso por rumbos eh, más violentos, más arbitrarios, más prepotentes. Entonces sí, la sociedad ha cambiado, creo que hay un antes y un después, pero todos pensábamos que ese después iba a ser para mejor y a mí por lo menos no me lo parece. Me parece también que el Ecuador después de la pandemia se ha vuelto realmente violento. Entonces, es una sociedad que nos cambia totalmente el panorama o lo que conocíamos o lo que teníamos por país. Y entonces creo que estamos en un momento grave, grave que se hace necesaria una reflexión, un replanteamiento de la gente. Y yo siento que el país está en una encrucijada, yo lo siento. La sociedad, como sociedad, estamos prácticamente en un callejón sin salida y es grave. Entonces, de todas maneras, yo quiero tener esperanza en el periodismo, en la cultura, en el arte. Creo que estos elementos pueden ser factores que pueden ayudar en la construcción o reconstrucción de este tejido social que se ha perdido. Y ojalá, ojalá que cada quien desde su metro cuadrado donde se desenvuelva trate de hacer acciones positivas que beneficien a la sociedad desde mi medio metro, ¿qué hago? Desde hace 3 años estoy manejando y coordinando un club de lectura y yo creo que eso es un vínculo con la sociedad que nos ayuda a reunir, nos ayuda a pensar, ayuda a reflexionar. Entonces, así, como pequeñas acciones que podemos hacer, no dejemos de hacer estas pequeñas acciones porque van a redundar en beneficio de todos. Ah, mis queridas amigas, colegas, realmente he estado muy, muy feliz de poder conversar con ustedes, de hacer este análisis, de hacer estas reflexiones que verdaderamente son muy importantes, sobre todo desde esa mirada, ¿no? Desde esa mirada del periodismo, en este caso el periodismo cultural y de lo que hemos venido tratando durante todos este mes, como el mes, yo lo he tomado como el mes del periodismo, donde lo que se ha querido es precisamente esto, ¿no? Hacer una reflexión frente a lo que estamos viviendo y a lo que nos pudiera tocar vivir, mirando pues estas situaciones que no son ajenas a nosotros tampoco y que puede ser que estemos en otros espacios y haciendo otro tipo de actividades. Bueno, en el caso de ustedes, tú, Clarita, sigues pues activa. Por acá Lolita está viviendo otro ciclo, yo estoy por otro lado. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos ajenas a lo que acontece. Como una reflexión final, hemos hablado de cada uno de los espacios y de los aspectos, pero desde una mirada final, ¿cómo ustedes miran que finalmente el tema del periodismo, que es lo que nos trae en este momento a la conversación? Mira, lo que pasa es que la prensa nacional, a nivel de medios impresos, por ejemplo, ha
ha sufrido muchos embates. Hay medios que han desaparecido, hay otros que ahora se mantienen solo en versiones digitales y son muy pocos los que todavía se siguen imprimiendo en lo que tiene que ver con medios tradicionales de, hablemos de diarios y revistas, ¿no? Que son los que principalmente, de alguna manera, mal que bien, cayendo, levantando, le han dado cabida al periodismo cultural, más que la radio, más que la televisión. El periodismo cultural ha tenido en diarios y revistas en Ecuador su espacio, pequeño, grande, mediano, pero lo ha tenido. Y en ese sentido, pues los medios cada vez eh, incluso el paginaje lo han ido reduciendo. Y dentro de eso de reducir paginaje, de reducir formatos incluso, ¿no? Eh, el- yo creería que sería estupendo retomar las revistas culturales, por ejemplo, las revistas si quieren llamarlas de entretenimiento, donde la cultura tenga un papel activo, y revistas culturales impresas y digitales, por ejemplo, deberían ser una apuesta para los medios, ¿no? Yo creo que ahí se equivocan mucho en no hacer la apuesta. Yo Ujú. creería que hasta les iría muy bien eh, si alguien se lanzara a hacer el ejercicio, aunque sea durante un tiempo, yo creo que sería exitoso, pero hay este prejuicio mal fundado en que la cultura no da rédito económico, en que la cultura no rinde para la publicidad, y no es cierto. No es cierto. Yo creo que el día que realmente lo intenten a fondo, van a tener un muy buen resultado, sobre todo en el tiempo actual, en el tiempo actual. Antes era, no sé, habían las limitantes de una serie de cosas que ya tendríamos que en otro espacio Ujú. analizar, pero lo que te digo es que creo que ahora hay tantas posibilidades que realmente es una lástima que no lo intenten, ¿no? Pero Claro. la cultura siempre, siempre va a estar en medio de la gente, aunque no esté haciendo así, no esté llamando la atención con las cheerleaders, pero la cultura es inmanente al ser humano. Entonces, eh, es un error no visibilizarla más. Es lo que yo creo, ¿no? Ujú. Así es, Clarita, para ir cerrando entonces. Sí, yo creo que hay que hacerle una invitación a la gente que tiene medios de comunicación o que tiene un podcast o que tiene un programa, que apuesten más por los temas culturales. Yo siempre digo, si la televisión invierte unos, así como que le da cabida 1 hora, 2 horas diarias a la farándula, al chisme, ¿por qué no puede dedicarle media hora, 15 minutos a un programa de arte? Incluso si quieren pueden hasta copiar el mismo formato de la farándula, pero con contenido artístico, así como hay los hackers de no sé cuánto que sean de la farándula, los hackers de la cultura o los hackers del arte. Claro. Entonces, buscar modos de llegar al gran público. Creo que en eso me parece que a veces nos quedamos en el estereotipo, nos quedamos en lo que creemos, en lo que damos por sentado y no buscamos explorar más. Entonces, la invitación es que la gente se decida a explorar, no siga con estos supuestos, ay, es que a nadie le gusta, ay, es que nadie lee, ay, es que no.
porque seguimos repitiendo los tópicos en lugar de estar repensando cosas y abriendo espacios. Entonces es una invitación a no seguir repitiendo los tópicos, a abrirnos a nuevas experiencias. Creo que sí es factible. Totalmente, totalmente. Yo creo que este cierre es esperanzador y realmente me gusta, me agrada el hecho de que podamos de alguna manera, a través de palabras simples, poder decir, avancemos, sigamos y demos oportunidad porque ustedes se han dado cuenta que cuando la cultura está en reposo, nadie dice nada, todo está conforme. Cuando la cultura tiene algún estallido porque algo está ocurriendo, todo el mundo empieza a mirar y empieza a valorar sus aspectos culturales, sus tradiciones, sus costumbres. Entonces es hora de que empecemos a hacer eso, ¿no? También a partir de que necesitamos información para poder hacer de nuestros días y de nuestras decisiones mejores decisiones y que también tengamos pues esa oportunidad de poder tener propiamente, no solamente desde desde el que tiene que producir o generar la noticia, decir es que esto no le interesa a nadie, sino más bien desde la misma población decir, pues esto a mí me interesa y yo también quiero ser de alguna manera informada de lo que está ocurriendo en este acontecer. Y así pues, mis queridos amigos, yo estoy súper contenta. Muchísimas gracias, Clarita, Lolita, por esta oportunidad, por este tiempo súper valioso de ustedes, entregado pues a la comunidad para reflexionar sobre estos temas. Y de esta manera estamos cerrando este episodio y también el cierre de mes dedicado al periodismo ecuatoriano, que lo iniciamos desde el arte y la cultura, recordando que narrar estos episodios no es un gesto menor, sino una forma de cuidar la memoria, de acompañar los procesos creativos y de pensar la ciudad y el país desde otros lenguajes. Gracias una vez más. Clara Medina, Lola Márquez, por compartir su mirada, su experiencia y su compromiso con el periodismo cultural en Guayaquil y en el Ecuador. Y de esta manera, pues esto fue palabras simples, porque hablar de cultura también es una forma de ejercer ciudadanía. Así que mil Así gracias a es. todos ustedes. Gracias, gracias, Olga. Un Gracias, abrazo. Anita, por la invitación.